Todos. Le doy la bienvenida a los representantes de las diferentes instituciones. En representación de Cenavico, el abogado Gonzalo García y Felicia Vázquez. Bienvenidos. En representación de la Fiscalía General del Estado, el doctor Rubén Riquelme, quien nos acompaña. En representación de Cenaxa, la señora Belén de Cout y Víctor Barreto. Belén, buenos días, bienvenidos. En representación de los registros públicos, Mercedes Vera. Mercedes Vera, bienvenida. En representación de la dirección de la Comisión de Narcotráfico, acá los directores Rubén y Derlis Arce. Y quien les habla, el senador líder Amarilla, que estoy de relator en la comisión, pero por ausencia del presidente y del vicepresidente que están de viaje en un congreso, me toca dirigir la reunión. Bueno, esta reunión obedece, como ya sabemos, o sea, lo que se trató en la última reunión, la intención de modificar la ley 5.876 del año 2017, que habla de la administración de bienes incautados y comisados. Ver el mecanismo para que Cenavico pueda disponer de esos bienes lo más rápido posible, o ver la forma en que puedan disponer de los bienes que se incautó y pueda cumplir su finalidad, que es la distribución finalmente, ¿verdad? Que es otro tema también que en algún momento vamos a discutir, si la distribución está bien, qué instituciones deberían de llevar mayor porcentaje, todo un tema también que yo particularmente tengo mi criterio. Y bueno, le quiero dejar en uso de palabra a la gente de Cenavico, al abogado Gonzalo, para que hable un poco sobre las propuestas y cómo avanzamos ya sobre este tema de la modificación. En resumidas cuentas, para la gente que están viniendo por primera vez, voy a ser más práctico. Se incautan los bienes, la Fiscalía interviene, por ejemplo, en una investigación, se incautan bienes de narcotráfico sobre todo, ¿verdad? O puede ser lavado de dinero u otros delitos, pero principalmente narcotráfico. Se incautan los bienes, pasa a Cenavico para administración, pero llevan 6, 7 años para que puedan vender eso, ya sean desde animales, bienes semovientes sería eso, ¿verdad, director? Semovientes, animales o finalmente otro tipo de bienes. Y no pueden vender. ¿Por qué? Porque hay acciones judiciales, como por ejemplo la presunción de inocencia. Bueno, hasta que se le condene al procesado no se puede disponer. Finalmente primero se destruye, pierden valor y tampoco se puede disponer. O sea, ese es un problema real que tenemos. Ejemplo de ello es que nos fuimos, por ejemplo, allá al, ¿cómo se llama? Ahí entre los militares, ¿cómo se llama? A la Fuerza Aérea, y tienen 18 aviones todo descompuesto ahí, todo podrido ahí. Se pudren todos los aviones ahí, no pueden hacer nada de eso. No funcionan, no andan, y así sucesivamente. Vehículos ahí no sé cuántos están todos descompuestos y se funden todo y pierden su valor, ¿verdad? Bueno, esa es más o menos la idea, y también el tema de los animales, animales vacunos, cómo se puede hacer para también disponer. Básicamente sobre eso y bueno, otros temas también que podemos ir hablando. Adelante, doctor. Buenas, ¿qué tal? Primero que nada agradecemos a la Comisión de Narcotráfico, al señor senador y a los demás miembros presentes de las diferentes instituciones que están dando su tiempo para poder apoyarnos a nosotros en esta gestión bastante compleja que es la administración de bienes incautados. Como había manifestado el senador, la semana pasada tuvimos una primera reunión en la que participaron representantes del Ministerio Público y habíamos llegado de acuerdo a unas posibles sugerencias a la redacción final, que es la propuesta de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, que está en la tabla, ¿verdad? Habíamos previsto en este nuevo borrador hacer una venta más expeditiva con relación a los instrumentos. Es decir, los instrumentos serían, conforme establece la ley de Cenavico, los elementos que se utilizaron para la comisión del hecho. Estamos hablando de las avionetas, de los vehículos que transportaban drogas. Y bueno, la idea que
en esta nueva modificación esa venta sea inaudita aparte, o sea, sea de manera directa. Otra parte de este proyecto establece una venta administrativa, en la cual sí vamos a correr traslado al propietario y el propietario va a tener derecho a objetar, pero el precio. Eso es un punto también que hay que aclarar. Son dos artículos. El artículo 18 es la valoración de los bienes, es donde hablamos del precio. Y en el artículo 23, que es de la venta anticipada en sí, ya es una decisión administrativa inaudita aparte también. Y en esa parte, en ese párrafo, específicamente sería en el segundo párrafo, excepcionamos el procedimiento de correr traslado de la valoración del precio del artículo 18. Si ven, ahí está resaltado, ¿verdad? Esa sería, digamos, la propuesta que nosotros le habíamos corrido traslado al Ministerio Público. Creo que el doctor va a dar su parecer con relación a ese punto. Y con relación al tema de ganado, que es uno de nuestros graves problemas, la doctora Felicia va a hacer una propuesta al área técnica, que es Senaxa, de cómo podríamos abordar esa problemática. El ganado es un problema porque son muchos recursos. Estamos hablando, se incauta una estancia y hay 2.000 cabezas de animales que no están en el sistema SIGOR. Pero esas 2.000 cabezas de animales valen más del $1.000.000. Si se va a aplicar a rajatabla lo que establece en las normativas, se deberían fusilar y el Estado perdería esa posibilidad de contar con esos recursos. Entonces, deberíamos estudiar una forma de que ese ganado no sea un riesgo para la salud animal, porque por algo no están cargados en el sistema SIGOR, y que puedan ser monetizados previo análisis veterinarios correspondientes. Entonces, esa es una propuesta que va a desarrollar acá mi compañera Felicia, que es la que más conoce de ganadería en nuestra institución. Gracias, director. Quiero darle uso de palabra al doctor Rubén Riquelme y después sobre el tema de ganado. Adelante, doctor Rubén Riquelme. Perdón, doctor, antes de que haga uso de palabra, le quiero agradecer también la presencia a los directores de las comisiones constitucionales. Acá está el doctor Humberto Fernández, creo que está por ahí también Javier Orsegui, está por ahí. Gracias, Javier. Entonces es importante que también estén participando. Adelante, doctor Rubén Riquelme de la Fiscalía General. Gracias, señor senador. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de colaborar, estamos muy contentos con eso. Quería precisar algunas cuestiones, espero no aburrirlos. Debemos hacer una diferenciación en lo de bienes. Como Ministerio Público estamos contestes en que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo habla de una normativa como antecedente que es la establecida en la República de Colombia. Pero ahora bien, el artículo 93 que establece en relación a la República, a la ley de la República de Colombia, se refiere a la ley 1708 del año 2014. ¿Qué establecía esta ley? Esta ley establecía lo que se llama el proceso de extinción de dominio, que es un proceso que nosotros no tenemos. El proceso de extinción de dominio, como saben, establece una inversión de la prueba. No es el proceso que nosotros llevamos, el proceso penal. En el proceso de la inversión de la prueba es más o menos diciendo lo mismo, es decir, probame todo lo que tenés, que no es el sentido del proceso penal. En los primeros artículos del proceso de extinción de dominio, en el 13 ya habla de derechos del afectado, tener acceso al proceso, conocer los hechos, oponerse, presentar. Artículo 13 de la misma ley que establece el presidente de la República como
el expresidente de la República, como fundamentos. Esa ley lo establece el afectado, que es la persona que debería ser el titular de algún derecho o bien, objeto de procedimiento de extinción de dominio, actividad ilícita y bienes también establece. Todo lo que sea susceptible. Cuando habla de Costa Rica, el proyecto también hace mención, pero siempre hace mención, y quiero eso que tengan muy en cuenta, habla de bienes perecederos. Bienes perecederos son aquellos bienes, a mi criterio, podría equivocarme, que van a desaparecer. Alimentos, plantas, podría ser inclusive éter, acetona, algunos precursores, algo volátil. Esos son los bienes perecederos. No hablan de todos los bienes muebles. Dicho esto, considero que teniendo en cuenta que los antecedentes, a mi criterio legales en materia de lo que dio origen a nuestra reunión, están un poco alejados de nuestro sistema. El Ministerio Público está conteste en establecer que se realicen a cabo las ventas administrativas con las puntualizaciones que hicimos en la reunión pasada en cuanto a bienes perecederos y me incluyo también y animales, ¿verdad? No solo semovientes, pueden ser gallinería, es decir, gallinas, cabras, ovejas, etc. Nosotros queríamos puntualizar esto. Quería meter al doctor Perrota, es coordinador de la Auditoría de Gestión Fiscal. Trabajamos juntos y me tomé el atrevimiento también de traerle, ¿verdad? Y estuvimos trabajando sobre eso. Nosotros entendemos eso, seguimos estableciendo en que en cuanto a instrumentos deberíamos establecer bien la parte, instrumentos estamos hablando en el sentido que habló la reunión pasada el senador Amarilla, que eran los vehículos que transportan las drogas, los aviones que transportan la droga, lo que se utilizan, los instrumentos aparte. Entonces, esa salvedad, no sé si fui claro. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, doctor. Podemos escucharle a la gente el tema de animales, pero ahí entró en otro cuestionamiento, traje al doctor. Entonces, esto es muy amplio, ¿verdad? Nosotros hablamos de la solución, una solución probable sobre el tema de animales vacunos. Pero ¿qué pasa a los otros tipos de animales? Pero eso es otra cuestión, ¿verdad? Por eso hay que darle una denominación. Pero el tema de animales vacunos, ganados, en este caso, ganado sería la denominación, ¿verdad? Ganado. Tienen que tener una marca para poder vender. Hay un proyecto tentativo acá que puede explicar la doctora. Adelante, doctora. Así como venimos trabajando con Cenaxa muy bien en lo que es tratar de registrar esos animales e identificar quiénes son los propietarios, en algunos casos está un poco complicado. Entonces, en ese sentido, nosotros, en lo que respecta a Cenaxa, estamos solicitando que Cenavico proceda a registrar los semovientes ante el Cenaxa de todo lo que recibe, así conforme el acta del Ministerio Público o el acta de Fiscalía, porque en realidad en los procedimientos de Cenavico, porque en los procedimientos habitualmente los que realizan el inventario y control solamente Cenavico, Fiscalía solamente dice deja a cargo de Cenavico. Entonces la idea es que nosotros como Cenavico registremos e informemos a Cenaxa, o sea, tener eso respaldado en la ley, porque habitualmente hacemos a través de una declaración jurada que firma la directora general. Pero ahora ya establecer bien en la normativa de que eso va a ser registrado por Cenavico y Cenaxa procederá a actualizar en base al informe que nosotros le remitimos. Y debiendo en su caso expedir las guías necesarias que requiera la Cenavico para la venta. Eso es en cuanto a
la tratativa con Cenaxa, pero también tenemos un tema con marcas, que depende del Poder Judicial, de la Corte Suprema. La vez pasada hablamos y conforme en el año 2019, Cenaxa había otorgado una marca, no propiamente marca, sino un código alfanumérico, pero era una cosa así larga, grande, muchos números. Entonces, a partir de ahí dijimos, no, esta marca, a cualquier veterinario que le preguntábamos nos decían, no, esto no pueden utilizar, o sea, le van a matar al animal con esta marca. Entonces, gestionamos en la dirección de marcas y obtuvimos la marca de Cenavico. Pero la marca de Cenavico es para animales que ya pasaron a nombre de Cenavico, o sea, ya son comisados después de un procedimiento. Nuestra idea después fue, bueno, vamos a preguntarle a Cenaxa cómo vamos a hacer si ya tenemos nuestra marca, y ellos nos dicen, pueden tener a través de una resolución administrativa ustedes una marca administrativa. Entonces la idea es tener una marca de administración de ganado, que la máxima autoridad por un acto administrativo puede sacar cuál va a ser la marca. Cenavico va a comunicar tanto a Cenaxa como a la Dirección de Marcas y Señales que esta va a ser la marca de administración, distinta a lo que es la marca de propiedad de Cenavico. Y también un punto que tenemos inconvenientes es para la expedición de las boletas de marcas y señales, como asimismo la marca, el hierro. Si es que a nosotros nos entregan empresas, en algunos casos las empresas en los establecimientos encontramos la marca y seguimos utilizando. Pero en la mayoría, lo que es cabeza y los otros ganados que son de personas físicas, no tenemos la marca. Entonces, desde que empieza el procedimiento, algunas en el año 2019, otras las últimas en el 2022, en febrero, las vacas se reproducen, nacen, mueren, crecen. Entonces, nosotros tenemos sin marcas. O sea, no tenemos cómo identificar, alguien roba ese ganado, nosotros no vamos a saber de quién es. No vamos a poder reclamar a nadie. Lo único que hacemos ahora para poder identificar que es de esta empresa o de esta empresa, le ponemos el carimbo. Porque el Poder Judicial no nos otorga la marca. Le solicitamos y nos dijeron, no, no te podemos dar la marca de hierro. Entonces estamos ahí solamente con carimbo. Entonces, tener una marca de administración y aparte que marcas y señales nos otorgue el hierro. Claro. Esa prácticamente es la idea. Para agregar nomás, senador. La idea es que esta propuesta esté inserta en una de las facultades de administración de Cenavico. Entonces ahí Cenavico va a tener el marco legal para poder solicitar a las otras instituciones tanto la expedición de marca o la expedición de guías en caso de ser necesario. Gracias, doctor. La gente de Cenaxa. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Bueno, con relación al punto que estaba tocando la doctora Felicia, a quien conozco, conviene, ¿verdad?, justamente señalar de que nosotros venimos trabajando muy bien con Cenavico, tratando de darle todo el backup, el soporte y el respaldo que necesitan. Ciertamente hay ciertas cuestiones que tienen que mejorar porque obviamente Cenavico es una entidad que no es un propietario de ganado. Por ende, la dinámica ganadera algunas veces tiene ciertas cuestiones que un ente administrativo como la Cenavico tampoco comprende en toda su magnitud o que algunas veces les pasa inclusive al propio tenedor de ganado.
Con relación a la situación de Cenavico, muy bien lo dijo la doctora, hay dos situaciones muy puntuales. Una es la administración de bienes incautados y otra ya es la administración de los bienes que ya le corresponden a la institución, que por A o B motivo ya no, o sea, ya han sido decomisados y no tienen más, no son objeto de ningún tipo de recursos. Con relación a ese tema, nosotros, con relación a los incautados, es donde justamente hay, de acuerdo a nuestro entender, una suerte de, ciertamente, no un total alineamiento. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que el Ministerio Público le entrega a la Cenavico, y esa entrega algunas veces difiere de las cantidades que se encuentran dentro del sistema informático SIOR, que es nuestro sistema que nos permite justamente tener el control del estado sanitario de los animales, del hato ganadero paraguayo. Y es ahí, ¿verdad?, justamente donde nosotros creamos una suerte de situación en la que intentamos ayudar a la institución para regularizar los números que difieren con relación a lo que ellos tienen físicamente y lo que está registrado en algunas oportunidades en el sistema SIOR. Algunas veces nos ha tocado de que hay diferencias bastante interesantes e importantes, en otras ocasiones las diferencias no son tales. ¿Qué ocurre? Ocurre que, como bien lo dijo la doctora, la dinámica de un animal vivo produce de que se reproduzcan y nazcan, ¿verdad?, otros animales, y en ese sentido justamente nosotros siempre habíamos tenido la propuesta de que la Cenavico tenga una marca administración, además de la marca que es de la marca Cenavico, para ya los bienes que son comisados y que le pertenecen al Estado paraguayo, una marca administración, y siempre, ¿verdad?, estuvimos hablando con ellos acerca de la posibilidad de que sea tramitada esa marca administración, en donde todavía estamos hablando de que ellos no tienen, ¿verdad?, justamente la propiedad de esos bienes ante marca y señales. Ahora, el procedimiento ante marca y señales es un procedimiento que nosotros no sabemos cómo va o cómo fue, o si es que alguna vez tuvo algún tipo de trunco, ¿verdad?, en el camino. Con relación a esas situaciones, ¿verdad?, nosotros, como les dije, tratamos justamente de siempre darle el mayor backup, el mayor respaldo posible a la institución, y entiendo que la problemática más importante surge con relación a los bienes administrados, a los semovientes administrados. Y con relación a esos semovientes es justamente que nosotros tenemos una postura. Nosotros nos encargamos antes que nada y primero que todo en materia de calidad y salud animal. Nuestro espectro de trabajo, ¿verdad?, se encarga con relación a ese tipo de situaciones. Las cuestiones que señalan los compañeros, los colegas, son cuestiones que se encuentran en otras normativas. Por ejemplo, el tema de marcas está ya dentro de lo que es la facultad de la dirección de marcas, que es dependiente del Poder Judicial. Las cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con regularizaciones de stock, diferencias, bajas, eso está dentro de nuestro ámbito, y ellos, al tener animales, directamente ellos son los encargados de tener bien prolijo, digamos, esa dinámica de contar, ¿verdad?, justamente con la administración correcta de sus establecimientos. Que, como les dije, siempre, ¿verdad?, justamente estamos tratando de trabajar conjuntamente para que no tengan ningún tipo de inconveniente y que no estén bloqueados sanitariamente o administrativamente por algún tipo de situación que pueda llegar a darse como producto de esa dinámica del trabajo de la ganadería. Muchas gracias, doctor. Quiero hablar de algo más práctico, señores, para ir avanzando. Bueno, lo que yo propuse la vez pasada al doctor Riquelme y a todos los que estaban presentes es lo siguiente.
Nosotros necesitamos disponer de los bienes incautados con una rapidez. Ese es el punto. ¿Quién se encarga de vender y de efectivizar esto? Senavico, no hay duda. ¿Con quién? O sea, ¿a partir de qué acción? A partir de la intervención de la Fiscalía que ya hizo la intervención y la localización o la ubicación de los instrumentos utilizados para la comisión de hechos punibles. Entonces yo me detuve a leer, y acá con la asistencia de los directores, 2 leyes. Código Penal, que habla del comiso, explica el comiso, qué se da del artículo 86 para arriba, comiso, comiso especial, efectos del comiso. Esto, por ejemplo, está mal para nuestras pretensiones. Efectos del comiso. La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la sentencia quede firme. Contra eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Asimismo quedará extinguido los derechos de terceros sobre la cosa. Y antes de quedar firme la decisión, inciso segundo, antes de quedar firme la decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de inhibición de gravar y vender. Nosotros no queremos inhibir, nosotros queremos vender y efectivizar ese instrumento utilizado para la comisión de hechos punibles. Coincidimos. Pero acá habla, en el artículo 91, comiso especial. En caso de una orden de comiso especial, la propiedad de la cosa o del derecho pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que al mismo tiempo el afectado sea el propietario o el titular del derecho. No serán afectados derechos de tercero. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Porque yo digo que si una avioneta usó el chofer o el piloto o usó a alguien, no importa eso, ya se cometió, ya se utilizó este vaso para la comisión de un hecho punible. No importa que haya sido el chofer, el conductor o el encargado el que usó, ya se usó ya. Si este propietario se sintió afectado, pues que le demande es como un accidente de tránsito, no sé cómo le duele. Si tu chofer se va de causa de accidente, la persona es el responsable, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. También leí el procedimiento, dice acá la ley 6.431, ya hay luego también una ley sobre esto, que dice que crea el procedimiento especial para aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de bienes y ganancias y el comiso autónomo. Ya hay también una ley que habla sobre esto. O sea, ya tenemos el comiso regulado en el Código Penal. Ya tenemos el procedimiento que se debe aplicar, que esto nunca se utiliza en los juzgados. Este procedimiento especial casi no se utiliza. Es una ley medio muerta de este tema, porque se basan normalmente con el Código Civil, se va en la parte civil, se van por la acción de inconstitucionalidad por la presunción de inocencia y se lleva el juicio durante 6 años, 7 años hasta que sea condenado la persona. Lo que yo digo es lo siguiente, y no sé cómo eso es lo que vamos a ajustar. Debe ser algo así puntual. El objeto con el cual se cometió el hecho punible, que gracias al doctor Riquelme se denominó instrumento. El instrumento con el cual se cometió el hecho punible vaya por cuerda separado de las garantías que tiene el procesado. El procesado, el imputado o el sospechoso, por llamarlo de alguna manera, que vaya por cuerda separada, que siga su juicio de demostrar su inocencia, que puede terminar siendo inocente también el día de mañana. ¿Por qué? Porque él no sabía o porque él no estaba en ese momento en el lugar. Puede terminar siendo inocente él. Pero por cuerda separada se va la cosa, se va la avioneta, el camión, la propiedad donde se plantó marihuana, el inmueble donde se plantó o las ganancias en ganado que se produjo. Eso va por cuerda separada. Acá está el hecho punible, el sujeto, el objeto. Sobre este objeto es lo que nosotros no queremos ir. Que se disponga rápidamente de esos bienes. Eso es lo que quiero. Y con estas modificaciones, doctor, no estamos avanzando. Yo creo que no sé si le vamos a poder sacar al juez que interviene en la causa. No sé si le vamos a poder sacar al juez que interviene en la causa. Pero no sé si entre la Fiscalía y Senavico, no sé cómo se puede hacer para que se disponga rápidamente y bueno, y se efectivice esos bienes. Repito, aplicando el artículo de la ley 6.431, ahí tenemos que discutir. Esa es la discusión que yo quiero, acelerar el proceso. Y sobre eso es lo que me gustaría. Sí, bueno, entiendo, senador.
Hay que aclarar que este procedimiento que está en la ley de Senavico es para bienes incautados. Y la normativa que se citó es con relación a bienes para lograr el comiso. Acá no se pone en tela de juicio aún la propiedad. Acá lo que se hace, se busca es monetizar. Si una vez que se monetizó el bien, claro, si el objeto se utilizó para cometer un hecho, el Ministerio Público actualmente se encuentra ya facultado a hacer el comiso autónomo. O sea, el Ministerio Público con esa normativa puede hacer el comiso autónomo de los bienes. Puede, la ley de comiso autónomo le habilita. Lo que nosotros estamos queriendo hacer con este procedimiento en realidad es monetizar, y esa monetización va a estar a la espera de que el bien sea comisado o en la causa principal o que sea comisado en un procedimiento de comiso autónomo. Por eso, cuando cuestionan que la ley de Senavico y que es inconstitucionalidad, viola el derecho a la propiedad, la verdad que no es así, porque lo que busca este artículo de venta anticipada es solamente monetizar. Es decir, se monetiza y está a la espera, no es que ese fondo va a Tesoro. Si va a ir a Tesoro tiene que ser esa ley que ya está vigente. Pero eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, pues. O sea, lo que yo quiero proponer es que acá pues te dice claramente en la ley de comiso que en caso de inocencia se le tiene que devolver otra vez los bienes, lo que está reclamando Cucho en este momento. Y ahí es donde yo no... repito, el imputado puede terminar siendo inocente, no, o sea, que él no fue el autor de ese hecho. Pero la cosa que se utilizó y se vendió sí formó parte de la estructura. Entonces no tiene por qué reclamar, en todo caso él, si no fue él el que utilizó eso, que le demande por repetición de lo pagado, no sé, una cosa así, al otro. Pero este objeto que ya se utilizó como en la comisión del hecho punible, ya no tiene por qué reclamar. Entonces los jueces, o la gente de Senavico mismo, la gente de la Fiscalía, tiene miedo de incautar y disponer de eso porque finalmente le van a venir otra vez encima si sale inocente la persona. Eso fue el problema. Tiene miedo de avanzar en rematar los bienes, o sea, en monetizar los bienes porque finalmente le va a venir otra vez encima si es que el día de mañana sale. Ese fue el problema. Me estoy explicando, las instituciones mismas no quieren avanzar mucho porque ¿quién va a devolverle la plata? Esa plata, ¿quién le va a devolver al imputado, al procesado? Entonces ahí lo que tenemos que sacar nosotros para que las instituciones tengan la facultad de disponer por el solo hecho de que se utilizó como instrumento para la comisión de hechos punibles, por el solo hecho de que se transportó marihuana o droga en esa avioneta, porque se transportó cocaína en ese camión. El solo hecho de que se haya encontrado, haya sido utilizado como instrumento, y acá no veo la palabra instrumento, no sé si sacamos otra vez eso, doctor Riquelme, o qué pasó, por eso se sacó otra vez, o sea, avanzamos bien en el Sí. concepto. ¿Está? ¿Está? Ahí dice instrumento. Al final, senador, y ahí nos quedamos tendríamos que en realidad poner un procedimiento expeditivo al respecto de los instrumentos. Lo que está en rojo, digamos, corríjame nomás, sí. Lo que está en rojo sería el procedimiento vuelvo a reiterar, a criterio para los semovientes y bienes muebles en general de Senavico. Para nosotros sería bienes perecederos y animales. ¿Se entiende la diferencia, verdad? O sea, ¿por qué? Y fundamento y después te doy. O sea que no compartimos, adelanto. Porque el bien mueble puede ser como dijo, qué sé yo, voy a ser abogado del diablo, no quiero que se malinterprete. Un escritorio evaluado en 20 millones de dólares que me dejó mi viejo. Es un bien mueble. Se va al Ministerio Público, me lleva todo. Y va a ser pomada también algo que yo puedo decir que es valioso, ¿verdad? Es un mueble, ¿verdad? Puede ser un cuadro tal vez un valor sentimental, o un valor, se mueve, todo se vende, ¿no? Entonces yo quería hacer la salvedad de que sí vamos a monetizar, como dice el querido Gonzalo, que en realidad vamos a hacer plata, vamos a hacer plata de los bienes perecederos, ¿verdad? Lo que no estamos, y que es un gran problema que tenemos, senador, inclusive ahí,
que vea éter, precursores, hay en las salas de evidencia, no solo en Cenavico, es un problema del Ministerio Público, dicho sea de paso. Es por eso que la norma habla de chatarrizar y todo, la norma de los colombianos. Vamos a chatarrizar ese bicho que no, ellos ya tienen una orden porque hacen en base a la norma. Entonces, senador, hecho esto, vuelvo a reiterar, lo rojo es al respecto de, según el proyecto de Cenavico, bienes muebles y semovientes. ¿Está bien? Sí. Y el amarillo sería, ya que lo hablamos de instrumentos, y ahí tendríamos que ver también una cuestión administrativa, que puede ser la venta ya sin el traslado, como dijo Gonzalo. Sí, justamente quería aclarar nomás. En ese párrafo al final dice, este procedimiento no será aplicable al tratarse de instrumentos. Es decir, ¿qué pasa? Este proyecto de ley no le corre traslado al afectado de bienes muebles. Lo único que se le corre traslado es el precio. Este artículo 18, la valoración. Cuando nos vamos al artículo 23 y hablamos de bienes muebles, ya no se le corre traslado a nadie. Es una decisión meramente administrativa. Y ahí ese artículo 23, si bajamos un poco más, dice conforme al artículo 18. Y en el artículo 18, correr traslado de instrumentos está excepcionado. Es decir, para vender un instrumento no se le corre traslado a nadie con relación al valor del precio. Es una venta directa, así como está redactado. Al nosotros excepcionar arriba el traslado al afectado cuando se tratan de instrumentos, automáticamente el 23 ya va directo. Podemos inclusive incluir dentro del catálogo de arriba, porque en la venta anticipada hay un catálogo de qué tipos de bienes tienen que ser. Pide que sea un bien incautado que presente riesgo de perecer. Así está en la ley. Deteriorarse, desvalorizarse, porque tenemos Lamborghini, tenemos avionetas, tenemos autos de alta gama. Sí, o cuya conservación ocasione perjuicio o gasto desproporcionado. Un yate, por ejemplo, nos cuesta millones al mes la guardería. Podrá ser vendido anticipadamente, pretendiendo mantener la productividad lo mismo. Esa es la redacción actual, así está la venta anticipada, porque se usó el manual de OABI, que son de las buenas prácticas de las oficinas administradoras de la OEA. O sea, esto es la ley de Cenavico es un mix de todas las buenas experiencias, las buenas prácticas de todas las instituciones administradoras y es una ley modelo. En ese punto podríamos incluir, cuando los bienes se trataran de instrumentos, o presenten riesgos, para reafirmar nada más que se aplica el procedimiento de instrumentos para esta venta anticipada. Podríamos agregarle ese punto dentro del catálogo que establece ese primer párrafo. Sí, del 23. Y en el segundo párrafo habla que es un informe técnico del área misional, o sea, la doctora Felicia, acto jurídico administrativo, resolución de la ministra, y ya sería la venta, según lo provisto en el 18. Y en el 18 es donde se le excluye a los instrumentos de correr traslado. Ahora, en la venta anticipada con este formato ya no se discute con el afectado. Lo único que se va a discutir es el precio en el 18, pero en este formato ya no hay. En donde sí se va a ver contradictorio con el afectado y va a ser con un juez es abajo, cuando hablamos de bienes inmuebles. Pero en este procedimiento va a ser bastante expeditivo. Ahora, para los jueces tienen plazo. Le acortamos todo a 5 días, porque la redacción anterior eran 10. Y le pusimos también plazo para resolver, que en la redacción anterior no tenían. Por eso ellos no resolvían y dejaban que las causas vayan a juicio. Y ahí automáticamente... Pero ¿por qué es bueno tener inmuebles? Quiero contar nomás, tenemos un edificio que está en situación de, o sea, a medio terminar y hay riesgo que se caiga, o sea, es algo grave. Está en un lugar comercial de nuestro país y nosotros solicitamos la venta anticipada al juzgado, el juzgado no hizo nada, cerró los ojos, elevó a juicio y está esperando juicio oral que no sé cuándo va a ser. Y si ese edificio se llega a caer y llegan a haber personas afectadas, nosotros como institución vamos a estar con un serio problema. Obviamente vamos a decir que pedimos al juzgado y el juzgado ni se pidió. Pero sí tenemos que tener también la posibilidad de vender bienes inmuebles en caso de ruina. Porque es
puede ser un riesgo para la gente, ¿verdad? Que se caiga. Gracias, doctor. Adelante. Sí, desde el punto de vista del SENACSA, lo único que a nosotros nos preocuparía, ¿verdad? Y que podría llegar a entorpecer un poco, digamos, el dinamismo que se le quiere emplear a lo que es la modificación, es de que se tiene que tener en cuenta la ley 2426 del 2004, que es la ley de creación del SENACSA, que justamente habla de que para que se pueda llegar a realizar las ventas y todo lo demás, los animales deben estar en condiciones, ¿qué significa en condiciones sanitarias correctas? Significa vacunación, no tener diferencia de stock, todas esas cuestiones que hoy por hoy nosotros le estamos ayudando a Cenavico a que no le ocurra. Es más, dentro, ¿verdad? Justamente de esa sinergia que nosotros tenemos con Cenavico, nosotros inclusive estamos siendo un poco más suaves que con los propietarios de ganado, cosa que ya les explicamos en más de una oportunidad, pero que también debe de entenderse, de que tampoco podemos saltarnos todas las medidas sanitarias para poder, ¿verdad?, efectivizar ciertas cuestiones. Un poquito más de flexibilidad, pero tiene que cumplir los requisitos. Perfecto. Doctor, la gente constitucional, esto para la cuestión es si es inconstitucional o no el día de mañana, desde el punto de vista que los abogados, todos los abogados que están acá, y la mayoría son abogados de ejercicio, van a ir en defensa de su cliente y va a decir, mira, señores, no puede vender acá porque por la presunción de inocencia. Ahí está la cuestión de toda esta cuestión, mi querido doctor. Entonces, por ahí va la discusión también y le invitamos a la gente de constitucional. No sé si, doctor, ¿querés agregar alguna cosa? El debate es muy enriquecedor y me parece muy bien. La acotación que hizo el doctor Riquelme también es muy interesante, de que se abra y que no quede solo a bienes muebles, sino bienes y no solo a semovientes, sino a todo tipo de animales, ¿verdad? Después seguramente va a tener que especificarse si son semovientes, otras cuestiones. Ya cada institución internamente o administrativamente podría ir corrigiendo, pero yo creo que el debate va muy bien y las propuestas son muy buenas, señor senador. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien quiere agregar algo, doctor? Con relación al tema del comiso autónomo, en el artículo 2, inciso tercero, no, cuarto, mejor dicho, dice, cuarto o quinto C, dice que se puede aplicar el comiso autónomo cuando no es posible identificar a los autores o partícipes del hecho antijurídico. ¿Qué? Comiso autónomo, es decir, si se encuentra una avioneta con cocaína, por dar un ejemplo, y el procesado es declarado inocente, no significa que el hecho no ocurrió, sino que eso no se puede identificar al autor. Entonces el Ministerio Público tiene la facultad legal para iniciar el comiso autónomo en esos casos. Y dice taxativamente así, que se puede aplicar el comiso autónomo cuando no es posible identificar a los autores o partícipes del hecho antijurídico o no sea posible someterlo al procedimiento del cual se han constatado que producen las cosas, derechos o bienes. Entonces, sí existe el marco legal, deberíamos nosotros ver la forma también de trabajar para tener más procedimientos de comiso autónomo, ¿verdad? Eso creo que sería ya en otra, no en una etapa legislativa, sino de mayor implementación de la normativa, que ya no compete a la Cenavico, sino a la Fiscalía, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Es muy amplio, realmente es muy rico acá es en su explicación la ley 6.431. Explica todos los casos. Caso de muerte, en caso de que dice se determine con posterioridad la existencia de otros bienes sujetos a comiso, cuando los bienes sujetos a comiso han desaparecido con posterioridad a la orden. O sea, explica cada caso, impresionante. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Yo soy la doctora Mercedes Vera, directora del Registro Inmobiliario.
Hace años ya estamos trabajando en este tema en coordinación con la gente de Cenavico, aquí con el doctor Gonzalo, con la ministra y también con todos los jueces y fiscales que se encuentran involucrados en estas causas emblemáticas y muy significativas en la cual lucha el gobierno. Y en especial en lo que refiere a la parte inmobiliaria, que para nosotros es sumamente importante y muy delicada, tratándose de propiedades muy importantes, es que he añadido al comentario del artículo 23, si bien hoy es la primera vez que nos invitan a participar de esto, cuando procedo a la lectura de estos dos artículos, el 18 y 23, en comparación con lo que estaba establecido en la ley que es modificada, no le encontré mucha, digamos, en la lectura, una explicación, sobre todo desde el ámbito inmobiliario que me corresponde a mí, de la registración inmobiliaria, y como jurista en el tema de la protección al derecho de propiedad que está garantizada por la Constitución Nacional, porque tenemos que tener en todo una mirada constitucional, como bien estaban diciendo, si es inconstitucional o no. Creo que al escucharle a algunos de los intervinientes, como el doctor Riquelme por parte del Ministerio Público y también al representante de Cenaxa, es como que parecería ser que tenemos una misma línea de interpretación jurídica, en el sentido de que hay algo que no nos cerraba seguramente, y que escuchándole antes de la reunión aquí al doctor Gonzalo, donde me explica la exposición de los motivos de este proyecto de ley, que es monetizar y sobre todo realmente dejar en cierto sentido hacer extinguir, aunque como decía el doctor Riquelme, no existe en nuestro país esa línea investigativa que lleve a la extinción de dominio de la propiedad, que de hecho es un modo de extinción de la propiedad, porque si vamos por el Código Civil, realmente tenemos que tener en cuenta cómo se adquiere y cómo se pierde el dominio. Y el Código Civil, que sabemos nosotros que siguiendo lo que es el principio del numerus clausus, es cerrado, ciertamente. Entonces, sabemos que tenemos que revisar también esos artículos del modo de pérdida, que sería por una sentencia judicial, que es lo que usted precisamente lee en combinación con lo que establece en el Código Penal. Entonces, cuando se trata de la modificación de una ley, es que tenemos que tener una mirada íntegra, una mirada integral de lo que establece el Código Civil, lo que establece el Código Penal y de lo que entra por este lado con esta ley, que tiene su sentido cuando nos explica aquí el doctor Gonzalo, por ejemplo, en el caso del edificio en ruina, en que ellos tienen la administración de esos bienes, pero no tienen la propiedad, o sea, no tienen la inscripción de la propiedad. Y en ese sentido yo he participado en varias reuniones conjuntamente con el doctor González, donde le tenemos a los fiscales y donde le tenemos a los jueces, y generalmente entre ellos tienen el temor de ser quienes den por perdida la propiedad del inmueble, sobre todo en materia de inmueble, hasta el decreto de la prohibición de innovar. Y aquí, por ejemplo, en la ley 5.876, es una ley que confiere la administración de los bienes a la Cenavico y se decreta como primera medida una prohibición o una medida cautelar de prohibición de innovar y contratar. Entonces, si bien se establece en esa ley que puede hacerse venta anticipada de los bienes, hoy con esta modificación incorporada en el artículo 23, es como que especifica más, como podrán ver, realmente la modificación ahí haciendo comparación con el artículo anterior sin su modificación, es que incorpora la categoría de bienes, lo que son bienes como el tema de ganado y todo lo que es muebles, semovientes, y es lo que me corresponde a mí al tratarse de bienes inmuebles. Genial, me parece genial y agradezco que nos den intervención en el comentario, porque podemos nosotros desde la visión registral aportar aquí que si fuera el caso y que el juez, siempre y cuando que realmente por ley
él se encuentre con una motivación que le confiera la Cenavico, es que autorizará previa notificación, como dice allí, tiene una incorporación a través de redes o formas de hacerle llegar al afectado, es que, Cenavico. Entonces, digamos que se autorice la venta anticipada. Dictará una resolución, dice allí en el 23. Si nos fijamos justamente, vencido el plazo señalado anteriormente sin que el titular haga manifiesta su oposición, el juez competente emitirá la resolución respectiva de venta anticipada en un plazo no mayor a 5 días. Luego ya queda un hueco ahí dentro de la norma. Pasa al producto de la venta, será depositada en las cuentas bancarias de dinero incautado. Con lo que yo le decía aquí al doctor, bueno, quiere decir que se le va a declarar por perdida la propiedad y la transferencia, ¿quién realizaría? En este caso se asimilaría a lo que sería dentro de un proceso ejecutivo en el ámbito civil, en que el juez en representación del demandado en estos autos será el que autorice, pero le faltaría eso a la norma. Bueno, pero entonces, pero la transferencia, cuando no viene el titular, está previsto que la máxima autoridad de la Cenavico puede firmar la transferencia. Bueno, genial. Entonces, pero si está en otra norma, es que se nos pierde y no en la interpretación, porque tenemos que, para todos tiene que ser claro, porque si no tenemos que concurrir a una audiencia pública donde nos expliquen cada uno el proceso. Eso ya estaba antes. Ya estaba. Ya estaba antes la ley. Sí, entonces lo que yo creo que darle mayor a esto, darle un poco más de sentido a la hora de la lectura, porque es una nueva incorporación. Entonces, que sea el juez en quien en representación o se cite ese artículo dentro de esta norma, de manera que tenga mayor comprensión y para todos sea claro, porque aquí tenemos que tener en cuenta que se va a transferir el inmueble sin que haya pasado al Estado, siendo propiedad del presunto narcotraficante que estará con su investigación por un lado, ¿verdad? Y su patrimonio que se verá si en algún momento se le restituye o no, o ya queda totalmente extinguido de su dominio. Solamente eso, y además el tema de las medidas cautelares, que tiene que cuidarse de levantarse esa prohibición de innovar y contratar, considerando que la prohibición de innovar es una prohibición, una medida cautelar que restringe a todos la modificación del estado jurídico del inmueble. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Luisa Giacomo, abogada muy conocedora también del tema, si puede hacer uso de palabra, doctora. Adelante acá. Muy buenos días para todos los participantes. Es mi segunda jornada de participación y un poquito aportando lo que fue mis reuniones en el área del Mercosur, que habíamos tratado arduamente, exhaustivamente el estudio de los delitos justamente conexos, no solamente el tema narcotráfico, sino también los delitos conexos. Habíamos arribado en esas reuniones, en acuerdos comunes, de agilizar la operatividad tanto de la investigación como del procedimiento preliminar. Entonces, acordamos que en forma excepcional podríamos muy bien estudiar y hacer inclusive una cumbre, senador, de las autoridades jurisdiccionales, sean intervinientes, policial, juzgado, jueces, Ministerio Público. ¿Por qué? En caso de un procedimiento en forma excepcional, podríamos utilizar la figura de la flagrancia, como había dicho la vez pasada, inclusive presenté yo hoy a la comisión,
que en forma excepcional a la regla general del procedimiento podríamos redactar muy bien, con todos los abogados involucrados en las instituciones intervinientes, que en caso de necesidad podríamos prever el de la figura de la flagrancia para un procedimiento en donde sin la intervención jurisdiccional de tanta espera podríamos dar la disponibilidad administrativa. Sería el concepto, el cómo sería ya participando todas las instituciones intervinientes, jurisdiccionales como administrativas. Yo creo y estoy convencida que sería el punto de partida, porque lo habíamos mencionado en el área del Mercosur, entre los estados partes, como una solución al narcotráfico y a los delitos conexos, que son delitos transnacionales. Si es que pudieran tomar nota y podríamos avanzar desde ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Efectivamente, porque estamos hablando solamente de narcotráfico y hay otros delitos como lavado de dinero, trata de blancas, qué sé yo, miles de delitos sobre este tema, ¿verdad? No solamente vamos a encontrar droga en las avionetas, sino hay otras cosas que también. Muy bien, le quiero dar uso de palabra acá al director para que haga una especie de resumen y para ir avanzando y ir terminando la reunión. Gracias. Gracias, senador. Creo que estamos apuntando a dos puntos específicos. Uno, el tema de la excepción que se establece en el artículo 18, la excepción que introduce Senavico. Con los comentarios del representante del Ministerio Público, no sé si haría falta ahí establecer un procedimiento para cuando los bienes, de que habla el artículo 18, trate de instrumentos. Creo que esa parte, Gonzalo, con el representante del Ministerio Público, haría falta una aclaración, un procedimiento establecer para ese caso. Y otro, para el caso de los ganados, si es que hay que tocar otro artículo, ¿qué artículo sería? Y si hay un texto ya, un texto ya sugerido, entonces la intención de los señores senadores, representantes, miembros de la comisión, era que esta mesa de trabajo no nos extendamos en 2 o 3 reuniones máximo, para tener ya un texto sobre el cual solicitar la moción de preferencia en plenario. Es decir, la idea es que nos extendamos hasta el próximo lunes máximo, ya tengamos un texto, si se podría consensuado o en todo caso lo más cercano a ello. Sí, la propuesta de animales podría ser en el artículo 13, decisiones de administración, y podría ser un inciso más. Y tenemos un texto que consensuado que van a consensuar y van a remitirle a la comisión. Muy bien, avancemos en eso, si pueden ir preparando y redactando y pasando ya a la comisión acá en limpio, como se dice, director. Con respecto a lo que dijo la doctora Mercedes Vera, que acá leí también su dictamen, acá en tema inmueble, no sé si cómo está previsto realmente ahí el artículo que estuvo interviniendo ahí Gonzalo también ahí corrigiendo, no. Lo que yo a mí lo que no me gustaría es que se llegue al ámbito civil esta discusión. Si vos llevas al ámbito civil, ahí ya se va, porque va a haber mejor derecho, que tenía una hipoteca, que había sido un banco, le dio un préstamo, que era del suero, nomás luego no era luego de él. No. El solo hecho de que se haya utilizado o se haya conseguido ese inmueble de hechos ilícitos, ahí ya hay que disponer, ¿verdad? Pero ¿cómo determinamos que fue realmente producto de un hecho ilícito? Ahí ya seguramente la fiscalía, o sea, solamente con que se demuestre que fue producto de un hecho ilícito ya se tendría que poder disponer. Y no que se lleve al ámbito civil, porque ahí se va a extender por siempre la discusión. ¿Se entiende? Sí. La prohibición no innovar, va a ir ahí una cuestión se va a ir a una discusión civil muy largo. Ahí lo que hay que ver un poco cómo le corta, o sea, cómo le da potestad al juez que interviene en esta causa, que tenga la potestad de decir, bueno, 5 días, se le da tiempo a la gente que conteste o no, y ahí ya pueda
disponer. Algo así, no sé si eso también podemos meternos o no, pero la idea es esa, director. Para aclarar, senador, realmente no es que se lleve al ámbito civil, sino que tiene una similitud al proceso civil. A eso es lo que hacía referencia. Teniendo en cuenta que si bien siempre el derecho de propiedad se maneja dentro del marco del derecho civil, ¿cierto? Y todo este tema que viene con todos estos proyectos de ley que, bueno, comenzaron en el 2017 con un paquete de leyes que se fueron dictando a través de la creación de la Cenavico, es lo que se genera, obviamente, una nueva forma de lo que anteriormente no teníamos, justamente desde el Código Penal y el Código Procesal Penal, prácticamente no había. El primer caso de comiso que realmente tuvimos, que fue de Jarvis Pavao, en el 2015, ese fue el primer caso en que se inscribe en el registro. Y nosotros tenemos todas las estadísticas ya realizadas de cuánto ya se han hecho hasta la fecha. Y todo siempre dentro del marco de un proceso penal, porque es ahí donde se discute, donde se debate sobre la inocencia o no de la persona y sobre sus bienes patrimoniales que hayan obtenido como producto de un lavado de dinero o como producto de una actividad ilícita. Eso nada más para aclararle que lo que se busca aquí es aplicar un proceso similar, nada más, en donde, si bien en el artículo 24 ya establece que es el juez el quien tiene que designar a un escribano, que tiene que transferir, que lo va a hacer la Cenavico en representación digamos, del presunto, porque tenemos que hablar de presunciones. Entonces, eso es lo que falta, quizás darle mayor forma, y eso le digo acá al doctor, de manera que sea clara a los efectos de su aplicación. Se verá después si se le restituye o no, ese es otro tema, ¿verdad? Nada más que eso, como lectora, porque al leer y a interpretar la norma uno tiene que entender que esto es algo nuevo que se está incorporando dentro de lo que resulta que era de administración de bienes, y si uno lee en el contexto general, no se hablaba de inmuebles. Era más bien de bienes perecederos, como señalaba creo que, ¿quién fue el que señaló las leyes? Las leyes que utilizaron como base. Entonces, sí, es así. Se manejaba más bien, esa ley parece ser más referida a bienes perecederos, no tanto a inmuebles, que sabemos que el inmueble tiene un valor, puede que se desvalorice con el tiempo por una ruina, como en el caso del edificio, o una falta de conservación como estos edificios que le vemos aquí, ¿verdad? Entonces, debe ser justificado, por supuesto, la venta anticipada ante el juez en lo penal, y el juez en lo penal tiene que tener el coraje de ordenar la venta. Muy bien, muchas gracias. Si alguien quiere agregar algo para ir levantando la reunión, doctor. Una cuestión nomás, si bien, volviendo al tema de los inmuebles, la propiedad privada también tiene sus límites, ¿verdad? Cuando es un latifundio improductivo, ocioso. Evidente es que si un inmueble es productivo, no se va a dedicar a usarse para cuestiones ilegales, ¿verdad? Como la plantación de marihuana. Tiene sus límites también la propiedad privada. Y nada más que para acotar eso, ¿verdad? A los fines de la reforma agraria, nuestra Constitución habilita la expropiación, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una venta. Es algo difícil, pero podemos ir charlando y viendo tal vez una redacción o algo que se aproxime a estos fines, porque cuando hay un litigio de una propiedad privada, generalmente es entre dos personas, entre dos particulares, y no hay un ilícito, siempre es un problema de límites. En este caso sí hay un ilícito grave, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la plantación de marihuana. Nada más, señor. Muy bien, gracias, director. Si no hay nada que agregar, me gustaría distribuir la tarea brevemente, si podemos tener esta semana Cenavico con la gente de Cenaxa para el tema de animales, Cenavico con la gente del Ministerio Público el tema de instrumentos, ¿verdad? Y también inmuebles, ¿verdad? Para ver cómo entramos ahí el tema de, o sea, ahí ya está básicamente, pero hasta dónde llegamos.
Y bueno, y en limpio ya puede pasar si ustedes, la gente de Senavico, pueden hacer una compilación y envían acá con el director para... Y el otro lunes, la misma hora, cerramos. Cerramos ya para poder plantear en la semana mismo ya en el plenario, a ver si se le puede dar tratamiento. Sí, lógico, hay que consensuar todo lo que se pueda y si no se puede, por lo menos que haya dos opiniones cercanas, ¿verdad? Al director que se va a encargar. Bueno, si no hay nada que agregar, nadie quiere decir nada, se levanta la reunión agradeciéndole a cada uno su presencia. Gracias.